todos. Hola, buenas noches. Hoy vamos a celebrar la Cena del Señor en el marco de la Semana Santa que celebramos en este año. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios que está en Mateo capítulo 26. Y bueno, espero esta vez no equivocarme en la edición del video, que en realidad lo hice a propósito, hermanos, para ver si estaban atentos y a ver si de verdad habían visto el video. Y bueno, ya me di cuenta que algunos sí lo hicieron. Y más porque enseguida me empezaron a decir que me había equivocado. Pero bueno, vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 26 y vamos a leer un poco acerca de la Cena del Señor. Dice: el primer día de la fiesta de panes sin levadura se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él les respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeran: el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al anochecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los 12. Mientras comían, les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle: ¿acaso seré yo, Señor? El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él, pero hay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo, Rabí? Le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Mientras comía, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles: beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Vamos a reflexionar un poco acerca de esta palabra que acabamos de leer. Y en realidad la Cena del Señor podría tener distintos significados. Obviamente están celebrando la Pascua y sabemos que la Pascua era el ritual que Dios le había mandado al pueblo de Israel que celebrara para recordar la liberación de la esclavitud de Egipto. La Pascua en sus orígenes tiene un elemento también agrícola, de celebración agrícola. No nos vamos a meter demasiado en eso, es una cuestión un tanto más compleja de historia de las religiones. Pero lo cierto es que la Cena del Señor que Jesús observa no solo nos habla acerca de la Pascua como tal, sino que le da un nuevo significado. Y Jesús le da un significado muy importante que nosotros tenemos que recordar. No solo se trata de recordar la Pascua y celebrar la liberación del pueblo, que ese elemento también obviamente tiene su importancia y su significado en la vida cristiana, sino que el elemento que parece que es esencial y que Jesús rescata es la cuestión o el establecimiento de un nuevo pacto. Establecer un nuevo pacto, y es que en realidad tenemos a un Dios que constantemente a lo largo de la Biblia establece distintos pactos. Y esto nos habla de la naturaleza de nuestro Dios. Tenemos un Dios que se compromete con nosotros, pero un Dios que también espera un compromiso de parte de nosotros. A veces tenemos una falsa idea de este Dios que da y dispone de Él sin esperar absolutamente nada a cambio, y esto es equivocado. En realidad Dios también espera algo a cambio. Ciertamente Él toma la iniciativa y Él nos amó primero y Él nos dio, pero está esperando algo de nosotros, y lo que está esperando de su creación, del ser humano en particular, es que nosotros respondamos con un sí, precisamente al ofrecimiento de amor que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Lo que nosotros celebramos esta noche, mis hermanos, es a un Dios y a un Señor, nuestro Señor Jesucristo, que está dispuesto a establecer un pacto, que está dispuesto a comprometerse. Es decir, tenemos un Dios que no rehúye al compromiso. Por el contrario, tenemos a un Señor, a un Jesús que en este momento en específico que acabamos de leer aquí en Mateo capítulo 26, esa noche, Él estuvo dispuesto a comprometerse hasta la vida, hasta la muerte con los suyos. Es decir, se compromete para dar salvación. Dios establece constantemente pactos. En Éxodo capítulo 34, 10, Dios dice: mira el pacto que hago contigo, respondió el Señor.
A la vista de todo tu pueblo haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. El pueblo en medio del cual vives verá las importantes obras que yo, el Señor, haré por ti. Es decir, estamos leyendo en Éxodo capítulo 34, es cuando Dios establece su pacto con el pueblo de Israel a través de la ley. En este caso en específico, en el versículo 26, ¿sí? 27, Jesús dice, beban de ella, está hablando de lo que comparte, ¿sí? Es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Tenemos a un Dios que establece pactos, y ya en el Antiguo Testamento había establecido un pacto con su pueblo, un pacto que el pueblo no cumplió. Jeremías 11:8 dice, pero no obedecieron ni prestaron atención, sino que siguieron la terquedad de su malvado corazón. Por eso hice caer sobre ellos todo el peso de las palabras de este pacto que yo les había ordenado cumplir, pero que no cumplieron. Y en realidad esta porción de Jeremías 11:8 habla de la naturaleza del corazón del ser humano. Tenemos que aceptar que constantemente caemos en esta necedad y en esta terquedad. Y nuestro corazón, recordemos, el corazón es la fuente de vida, de decisiones, de pensamiento. Constantemente nos lleva por caminos, por senderos que no solo están en contra de la voluntad de Dios, sino que en realidad nos lastiman, nos dañan, ¿no? Y lo importante o lo verdaderamente terrible es que no es que en ocasiones nos equivoquemos. El problema es que a veces no aprendemos, ¿sí? Es decir, es válido equivocarse, pero es un signo de madurez aprender de esos errores, transformarlos, ¿sí? Y generalmente no lo hacemos, no aprendemos y seguimos lastimando no solo nuestra vida, sino lastimamos a los demás, y a veces con plena conciencia. Dios sabe, y Dios sabía eso, que es parte a veces de esta naturaleza pecaminosa en el corazón del ser humano, y por eso Dios se atreve a establecer un pacto nuevo con nosotros. En Jeremías 31, del versículo 31 al 34, dice así: vienen días, afirma el Señor, en que haré un pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Y es este pacto del que habla Jeremías, que está profetizando Jeremías, el pacto que Jesús cumple en la cena del Señor. A partir de la buena nueva de salvación y la venida del Espíritu Santo, Él establece un nuevo compromiso con nosotros. Pero hay que entender algo, en primer lugar es un pacto interno, es un pacto que no se cumple a regañadientes ni se observa nada más para que los demás vean lo que hacemos o de una manera ritual, externa, religiosa. Es un pacto que comienza por una transformación desde el interior, dice el versículo 33. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Es algo que surge desde dentro. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a ofrecer esta parte esencial de nuestra vida en este pacto si queremos ser transformados de acuerdo a lo que Dios quiere. Obviamente es un pacto personal, ¿sí? Dice desde el más pequeño hasta el más grande, dice en el versículo 34, ¿sí? Él perdonará la iniquidad, pero nosotros tenemos que tomar esa decisión de una manera personal. No son mis padres, no son mis hermanos, no son mis amigos quienes van a tomar esta decisión por mí. Si yo quiero estar en este pacto y mantenerme en este pacto, debe ser una convicción personal de cada uno de nosotros. Obviamente es un pacto que perdona, dice el versículo 34b, yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Y aquí el perdón es importante, y es importante porque el perdón restaura una relación con Dios. El perdón restaura esta relación con la fuente de vida de las criaturas y de los hijos. Y esa es la importancia del perdón. La importancia del perdón reside en la reconciliación que se establece con Dios. Porque cuando nosotros estamos insistiendo o viviendo, como diría el Nuevo Testamento, y por más contradictorio que suene, viviendo físicamente pero espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados,
Lo que pasa es que se rompe nuestra relación con este Padre que nos ama, y al romperse esta relación con este Padre amoroso y que es fuente de vida, nuestra vida se marchita, nuestra vida se degenera, se corrompe. Por eso es tan importante el perdón, porque no se trata simplemente de firmar una sentencia donde se nos declara como justos o como no culpables. El punto esencial del perdón es la reconciliación y la comunión que se establece con Dios. Ese es el punto esencial. Es decir, de nada se sirve ser declarado como justo si al final de cuentas eso no va a traer una relación de paz, de amor, de confianza, una estrecha relación de amor con Dios. Hay que verlo como algo completo. El perdón siempre conlleva reconciliación y cercanía con Dios. Y es un pacto eterno. Más adelante Jeremías 32:40 dice: haré con ellos un pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré mi temor en sus corazones y así no se apartarán de mí. Dios ha prometido no dejarnos y no nos va a dejar nunca, mis hermanos. Tenemos que entender eso. Y no nos va a dejar en esta situación que estamos viviendo, y no nos va a dejar en las que vengan después. Y no nos va a dejar ni en la vida ni en la muerte. Porque vamos a entender algo: pertenecemos al Señor, ¿sí? Somos suyos. Él ha establecido este pacto eterno con nosotros. Ya nunca más Él romperá ese pacto. Ya nunca más Él dirá no a pesar de todo. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús y Él es fiel, dice el Nuevo Testamento, dice el apóstol Pablo que Él permanece fiel, ¿sí? Su amor y su gracia permanecen con nosotros. Así que la invitación es a recordar este pacto que nosotros hemos establecido con Dios. Pero al recordarlo tenemos que recordar también las implicaciones que este pacto trae a la vida. En primer lugar, significa la libertad. Recordemos que la Pascua es la salvación, es la libertad, ¿sí? Somos libres y la libertad siempre va a traer consigo responsabilidad. Es decir, somos libres para ser responsables. Somos libres para seguir a Dios libremente, para ser transformados libremente. Dios no va a hacer una obra de transformación en nuestra vida si nosotros no elegimos libremente seguirle cada día. Somos liberados para caminar. Somos liberados para entrar en una nueva tierra. El pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto no para quedarse en el limbo, para quedarse en el desierto por siempre. Fue liberado para entrar en una nueva tierra, pero el pueblo tenía que asumir la responsabilidad de este caminar y establecer compromisos con Dios. Y lo mismo pasa con nosotros, hermanos. A través de este pacto que Jesús ha establecido, nosotros somos libres, pero libres para comprometernos, y eso trae una responsabilidad. La responsabilidad de cada uno de nosotros de buscar a Dios cada día y de comprometernos en su obra redentora, no solo con Él, sino para con el resto de las personas. La buena noticia de salvación: somos embajadores del reino que libremente deciden ser enviados a esta misión que Dios ha establecido para cada uno de nosotros: traer el shalom, traer la paz, la reconciliación a todas sus criaturas. Es un pacto, mis hermanos, que se construye de una manera festiva, es una celebración. ¿Sí? Jesús dice que va a regresar, dice que Él deseaba beber el fruto de la vid, dice, ¿sí? con sus discípulos, y dice que ya no lo va a beber hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. El Apocalipsis nos habla acerca de una gran cena. Apocalipsis 19 nos habla de esto, nos habla de una gran fiesta. Y la cena del Señor debe ser eso, una celebración de vida, porque Jesús entregó su vida por nosotros y nos ha dado con esa entrega una nueva forma de vivir, una vida plena, mis hermanos. No sabemos cuánto tiempo vamos a vivir en esta tierra, pero el tiempo que vivamos debemos de vivirlo con plenitud, con alegría, con el gozo de saber que cada día es un don de Dios y que tenemos que disfrutarlo. Es casi un mandamiento el alegrarnos cada día. Es casi una obligación para los cristianos el celebrar el amor, celebrar la familia, celebrar el perdón, celebrar la comida, celebrar todo lo que tenemos que celebrar cada día. Pertenecer a este pacto y celebrar esta cena, mis hermanos, también implica un momento de íntima comunión con Dios. Jesús deseaba estar con sus discípulos. Y en el caso concreto, al menos en el Evangelio de Marcos, sí se limita. Es interesante, el Evangelio de Marcos limita esta cena a los 12.
son los 12 los que, y también el de Mateo, lo acabamos de leer. Al anochecer Jesús estaba sentado a la mesa con los 12. Es un momento íntimo, ¿sí? Jesús tenía más discípulos, pero en esta ocasión están los 12 apóstoles. Es con ellos que se establece este momento, y es un momento en que Jesús anhelaba profundamente. Y yo creo que este anhelo permanece en el corazón de Jesús. Es decir, constantemente Él quiere venir en nuestros tiempos, en cualquier momento, en nuestros momentos de alegría, de gozo, en nuestros momentos importantes. ¿Sí? Las decisiones importantes y trascendentes que tomamos cada día en nuestra vida, creo que son un espacio en el que Jesús quiere estar y nos quiere seguir acompañando y quiere estar con nosotros, tanto en los momentos felices, momentos alegres, momentos de decisiones que traen alegría a nuestras vidas, como en los momentos, por supuesto, tristes, dolorosos que pueden llegar a venir y que seguramente vendrán. Dios quiere tener un tiempo especial con nosotros, pero una comunión con nosotros, hermanos. No solo es una comunión individual, ¿sí? El mismo Dios que quiere tener comunión conmigo, quiere tener comunión con cada uno de ustedes, y todos juntos sentados a la mesa, compartiendo con Él. Dios es un Dios de comunión. Y por último, este pacto, mis hermanos, esta celebración, implica también asumir una vida de entrega. Jesús se entregó y pidió que hiciéramos esta celebración en memoria de Él. Pero creo que la mejor manera de preservar la memoria de alguien no es a través solo de un ritual. Y es que el ritual es bueno, está establecido por Dios, es una ordenanza. Creo que la mejor manera de recordar y remembrar a alguien es imitando las cosas buenas que aprendimos de ese alguien. Y yo pienso que la mejor manera de celebrar y recordar el sacrificio de Jesús es estar dispuestos a vivir como Jesús. Nosotros no tenemos que ir a morir en la cruz como Jesús murió, pero Jesús sí nos dijo que teníamos que cargar nuestra cruz. Y para eso lo que le está diciendo prácticamente es: así como yo ofrezco mi vida por el reino de Dios, ustedes también tienen que estar dispuestos a ofrecer su vida por el reino de Dios, porque ahí es donde nosotros encontramos el sentido y encontramos el propósito de la vida. ¿Cuál es el sentido o el propósito? Quienes no creen en Dios no le encuentran ningún sentido ni ningún propósito a la vida, y lo que ellos dicen es que uno mismo tiene que inventarse y diseñar su propio sentido y su propio propósito. Pero quienes creemos en Dios, creemos firmemente que si hay un propósito, si hay un porqué de nuestra existencia. Y en el Evangelio lo que encontramos es que ese porqué se llama reino de Dios. En Cristo Jesús, el sentido de nuestra vida está cimentado en el reino de Dios. Vivimos para el reino, morimos para el reino, resucitamos para el reino. Yo espero que esta celebración que vamos a tener hoy sea especial en nuestras vidas y en nuestros corazones, y que estemos dispuestos, no solo hoy, sino cada día, a refrendar nuestro pacto de amor, porque Dios cada día refrenda su pacto de amor con nosotros. Que Dios los bendiga, mis hermanos.